Hola, ¿qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a JMS. Y bueno, pues hoy como cada jueves de tiempos y palabras, un espacio de conversación en donde aprendemos cada día, cada jueves más. Y bueno, estoy al lado de los maestros Mario Velázquez Jaén. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. ¿Cómo está, maestro? Bien, aquí, disfrutando el aroma. Tarde palomera. Una tarde palomera, maestro Marcial. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto poder estar con ustedes, maestros. Y el día de hoy es un día, pues sí, palomero, jueves de palomitas, jueves de cine, jueves de séptimo arte. Y la pregunta obligada es, ¿el séptimo arte será mejor que el libro o el libro es mejor que el séptimo arte? ¿O los dos se combinan y hacen un proyecto mejor o una idea mejor? No sé, maestro. Hay mucho de dónde poder platicar del séptimo arte y de los libros también, por supuesto. Claro, porque están íntimamente asociados. Voy a comentar una anécdota y no es broma lo que voy a decir. Una persona conocida, una señora, mandó poner en su biblioteca piso laminado. Ah, bien. Y esta señora le gustaba mucho leer novela y ver película. Y además era tan aficionada que compraba novelas, después la película, y le gustaba comparar. Entonces yo le preguntaba cuáles te gustan más. Dice, pues varía, hay diferencias, a veces la película, a veces la novela. Pero un día tuvo un problema y decía, no sé realmente a veces qué contestar. Y un día me dice, ¿qué crees? Ya tengo la respuesta. Dice, me ayudaron las polillas. ¿Cómo que las polillas? Las polillas. Le entró polilla por el piso de... ¿Laminado? De laminado, fíjate. Uy. Y bueno, le acabó sus novelas, pero las películas no las tocó. Y dice, ya tengo la respuesta. ¿Y la respuesta? A las polillas les gusta más el libro que la película. Porque se habían echado sus libros, ¿no? Adiós. Así que bueno. Libros. Pero bueno, es que sí es... ¿A usted qué le gusta más? Es complicado. Fuera de esta anécdota que además fue cierta, pero lo decía con mucho humor esta persona, y sí, sus libros fueron a la basura porque estaban apolillados, y dice, para que los guardo, me van a echar a perder lo que adquiera, ¿no? Pero efectivamente que nos ponemos siempre en ese dilema, es un dilema del siglo XX, porque es cuando empieza el cine. Sí, realmente es muy reciente, digamos, en la historia de la humanidad. Un siglo tiene esa pregunta existencial. Sí. En toda la historia de la humanidad, pues realmente el cinematógrafo es muy reciente. Es muy reciente, empieza a fines del XIX, pero prácticamente cobra vida y consumo en el siglo XX. Así es, sí. Maestro Mario. Pues, mire, yo qué te puedo decir, que entre el cine y el libro, pues yo creo que es como el huevo y la gallina, ¿no? Sí, claro. Que no sabes realmente que si el cine es bueno, si el libro es bueno, si el cine es mejor o el libro fue peor, ¿no? Claro. Entonces, pues eso depende de varios factores. ¿Qué factores son? Pues el que escribe el libro y el que escribe el guión. Y la escritura del guión implica pues toda una disciplina. Claro. Y un conjunto de disciplinas, yo diría, porque el escribir un guión para una película no es el trabajo de un solo escritor. Y de solo narrar. Y de solo narrar las cosas, ¿no? Sino es darle una magnitud, dirección y sentido, ¿no? O sea, darle un sentido, pero el sentido no se lo das cuando lo escribes. Una vez leída la novela, tomas el sentido de la novela, ¿sí?, bajo los principios de que para leer un libro empiezas por los signos gramaticales, los unes en palabras, con párrafos, y ese párrafo ya te lleva una idea, y ese conjunto de ideas te da un sentimiento, y ese sentimiento una actitud de aceptación, rechazo o neutro, ¿no? De tal manera que cada página o cada capítulo te va dando una intención, te va dando toda esa carga de emociones.
Pero la principal es cuando la suma de todas ellas, al final encuentras el sentimiento final que te dijo toda la novela. Y al decirte que te dijo toda la novela, pues entonces viene lo que se llama un proceso semiótico integral de toda la estructura misma de la novela. Cuando escribes un guión, ¿qué haces? Si leíste la novela, entonces retomas el concepto semiótico, y como ya conoces la novela, entonces dice: los argumentos de esta novela son fulano, sultano, menganita y perengano. Los actores son fulano, sultano, mengano y perengano. El espacio donde se mueve puede ser uno o dos o tal, ¿no? Después dices, bueno, y de los actores, ¿cuáles son sus roles, no? ¿Cuál fue el clímax de la novela? ¿Cuál fue la introducción de la novela? ¿O cuál fue el desenlace de la novela? Algunas veces, tanto el escritor de novela como el escritor de cine juegan con estas cosas. ¿Por qué? Porque pueden empezar, y lo hemos visto en algunos experimentos de películas, que te narra primero el clímax y entra con un mundo de cosas, con un mundo de tragedias, un mundo de aventuras, un mundo de asesinatos, te manejan el miedo a la pérdida, te manejan el miedo al ataque, todo junto, entonces te atrapa prácticamente, ¿no? Aunque, Mario, esto de hecho rompe con el clásico esquema que deja Aristóteles para las narraciones, para las comedias de inicio, nudo y desenlace. Sí. Que él lo establece. Esa es la disciplina, digamos, académica. Académica clásica. Permítame. Clásica. Pero justamente cuando viene la novela moderna, con Cervantes, particularmente con El Quijote, se rompe el esquema. Antes era la novela medieval caballeresca, y era eso, era una sucesión de acontecimientos donde venía la presentación, el dibujo del personaje, iba subiendo la expectativa hasta llegar al clímax, el conflicto con un rey, con otro ejército, con un fantasma, con un monstruo, la pelea, que era el punto máximo del conflicto, y luego el triunfo y el desenlace. Nunca perdía, desde luego, el caballero de las novelas medievales de caballería, a las que tanto ataca. Las novelas de caballería son derrotadas por Don Quijote, sí, en la novela. Pero Cervantes plantea una nueva manera de narrar, donde empieza incluso rompiendo las normas de la retórica tradicional. Una vez una traductora que había estudiado lingüística y traducción al inglés criticaba a alguien, decía: es que ve, está escrito de fulano de tal en la presentación de este libro. Dice: qué mal escribe, empieza con los circunstanciales, eso no se hace, la retórica lo prohíbe. Le dije: ¿será? Porque si te acuerdas, hay un libro que dice: en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Es un circunstancial de tiempo. Y es como empieza Don Quijote. Y hay otra novela más reciente, tan clásica en sus circunstancias como aquella, que dice, y empieza también, no por el inicio del relato, sino por un momento posterior. Empieza aquella tarde, ante el paredón de fusilamiento, el coronel Buendía se acordaba de cuando su padre lo llevó a conocer el hielo. También entonces se rompe, y se rompe en la literatura y se rompe en el relato cinematográfico. Creo que algo sustancial en esto es el lenguaje que cada quien tiene que crear y consolidar para sí mismo. En la novela, en el relato, en la narrativa hablada o impresa, es la palabra, que se apoya en la imaginación del lector o del que escucha. Y entonces cada quien completa imaginando a los personajes, los lugares, los vestidos, los barcos, los caballos, etcétera, etcétera, etcétera. Y el cine
nos facilita esta comprensión porque ya nos da, y cuando es una buena película, localiza excelentes actores, hace sus casting para buscar a los personajes más propicios para interpretar a aquel personaje que toca, busca los lugares, y allí sí es una tarea exhaustiva del productor ejecutivo, que es el que tiene que ver en qué casa, en qué lugar, en qué país queda mejor esto. Y alguien que sabía perfectamente los lenguajes cinematográfico y literario era precisamente Gabriel García Márquez. Por eso él permitió que hicieran la película de la Cándida Heréndira y su abuela desalmada, permitió que hicieran otras películas, escribió guiones para películas mexicanas, la mayoría de ellas, pero nunca autorizó en vida que 100 años de soledad se hiciera película. Hasta últimamente que, voy a decirlo porque además pues lo digo como dato cultural, la casa Netflix está produciendo 100 años de soledad en una serie, no sé si de 6 o 10... dirigida por su hijo. Que está el hijo, aquí la garantía que tenemos como lectores de esta novela es que el hijo de García Márquez está como asesor y corrector del guión. Y además otra cosa, vi un reportaje del pueblo que hicieron como set para grabar 100 años de soledad, y la verdad es que Macondo, la verdad es que está hermosísimamente logrado. Entonces, sí, la casa de los Buendía, de la familia protagónica, de la serie, realmente tiene todo el espíritu, reflejan mucho el espíritu que García Márquez le impuso. O sea, creo yo, y es una colombiana, entonces para interpretar a un creador colombiano, pues una creativa colombiana. Entonces, me parece que la diferencia está en esta manera de manejar los lenguajes, lo que obliga a que cuando la película es la segunda parte, haya algunas adaptaciones y transformaciones de la novela, pero también se da el caso contrario. De la película, del guión cinematográfico, se genera la novela. Es el caso, me parece que hay una película de Kubrick en que me parece, no estoy tan segura, ahorita me quedé con la duda, de si año 2001 primero fue la película y después del guión se hace el relato, la novela. O la segunda parte, en el caso de Tron. En el caso de Tron 1 y Tron 2. Tron. Ajá. Que Tron es una instrucción que se utilizaba o se sigue utilizando en cómputo, que era Death Run On, y Death Run Off es el otro, ¿no? Entonces era Tron y Trof. Entonces cuando hacen Tron, la primera, resulta que vuelven a escribir el tema de manera escrita y después ya producen la segunda. Y además otra cosa, muchas, como lectores, siempre hemos preferido el derecho a imaginar los personajes y los lugares, las casas. Por ejemplo, cuando lee uno este cuento, esta novela de Edgar Allan Poe, ¿El Cuervo? el de la casa aquella misteriosa que en el giro de las escaleras se esconden cuartos para todo lo que viene en el relato. La verdad es que, el caso de El nombre de la rosa, cuando nos describe aquella biblioteca, no, bueno, realmente la imaginación de uno es importante, y la película no es mala, ni está mal dirigida, ni mal actuada, ni mal producida, pero queda corta frente a la Pero fíjate que la segunda versión, acaba de salir una segunda versión del Nombre de la Rosa, sí. Y la primera película, cuando está en la biblioteca, cuando vas en la biblioteca junto con el actor, empiezas a imaginar los corredores, y se entró por la izquierda, salió por la derecha, y tiene por ahí algunas cosas que te confunden, y es más, hasta te llegas a perder un poco de la trama. En la segunda no, en la segunda ya está más afinado esa parte,
y ya tienes una cuestión más secuencial, lo mismo que el asesinato que sucede en... ¿Cuándo sale esta segunda? Ya salió. Ya salió. El año Pasado. o antes. Pasado, sí. No lo tienen que decir en ese tono para darme a entender que estoy fuera de... No. No. Digo, no tienen que ser tan evidentes. No, desde luego, siempre se dan algunos casos, bueno, y un caso contrario, cuando yo vi primero la película de Bella de Día con Catherine Deneuve, dirigida por Luis Buñuel, bueno, extraordinaria dirección, extraordinaria actuación, y cuando leo la novela, realmente la novela no vale la pena realmente, y la película es maravillosa. Entonces, pues como el Doctor Zhivago también. Doctor Zhivago es otra cosa. Lo que el viento se llevó es el mismo caso. Ese es un clásico, sí. Pero el libro leído y en la lengua original, que es el inglés, te encuentras una serie de modismos y una serie de espacios que en la película no aparecen. Claro. Porque te va describiendo paulatinamente los pasos por esos terrenos de cultivo algodoneros, a donde describe toda la lucha que hay entre, inclusive entre la gente de color y la gente de color con el dueño de la plantación, y al mismo tiempo esa lucha que se da por el lugar entre los blancos, ¿no? Y eso en la película lo ves muy, muy rápido. Sí, efectivamente, y es que además, ahorita que lo dices, Mario, hay novelas cuyo relato trae ya un juego inclusive de lenguaje cinematográfico. Mismo Humberto Eco, cuando le preguntaron de su novela, le dijeron, oiga, es que El nombre de la rosa es una película llevada con ritmo cinematográfico, y él reconocía que sí, que él era aficionado a esto y así pretendió hacerla. Yo creo que en algunos casos se da, pero cuando piensas, por ejemplo, en el Cuarteto de Alejandría de Lawrence Durrell, donde las 4 novelas son una profunda interiorización del espíritu, de la psicología de los personajes, llega un momento en que te quedas en blanco respecto a la anécdota, porque prácticamente las novelas te meten al interior de los personajes, a su psicología. Entonces, eso difícilmente puede llevarse a un espacio cinematográfico, aunque, sin embargo, llevaron al cine Justine, la novela Justine, que no he tenido oportunidad de verla. ¿De Sade? No, Justine es una de las 4 novelas del Cuarteto de bien, pero dije la otra Justine. No es la Justine de Sade, que sí creo que también la han llevado al cine. Bien. Bajo otro nombre. Directores favoritos, maestro. Kubrick. Bueno, desde luego, Kubrick, Buñuel. Son 2 de los que más... Kubrick el que dirigió El Padrino y el escritor del Padrino. Escocés. Mario Puzo Mario escribe, donde yo siento que la novela logró sintetizar muy bien la película, logró... Bueno, es que te voy a decir una cosa. Él participa principalmente en las 2 primeras de manera muy, muy fuerte en la producción. Casablanca también. Sí. Bueno, Casablanca es a donde el director le imprime una realidad increíble, ¿no? Por ejemplo, aquella escena cuando parten en el avión, tú dices, bueno, fueron hasta Marruecos a hacerlo. No, nunca salieron del estudio. Ajá. Y otra, que la diferencia de estatura entre los 2 actores era muy significativa. ¿Quiénes eran los actores? A ver. No recuerdo los actores. Es trivia, maestro. A ver, son trivias. Al que nos diga, tienen palomitas. Con mala intención, me acordaba de ellos. Candice Bergen es la actriz. No me acuerdo. Creo que sí. Candice Bergen, actriz sueca. Y el actor es... este que salió muchísimo en películas de cine negro. Que tenía, por cierto, un defecto en el labio. Y tuvo algún accidente y tenía parálisis en el superior y se convirtió en su principal atractivo como actor. Siempre hablaba como de lado.
Sí. Ahorita me acordaré. Y tenía el nombre cuando te hice la pregunta con mala intención por hacer la travesura. Trivia, hermano. Una trivia. Una trivia. Y realmente es una película con momentos grandiosos que la ponen para muchos críticos de cine entre las 10 mejores películas del mundo. Y la dirección actoral fue toda una aventura, porque fíjate que muchos de los actores que trabajan como nazis eran de origen judío. Fíjate. Entonces la destreza del director, el director realmente fue una persona como director muy exigente. Muy exigente, que los llevó a eso, porque ahí tiene que ver mucho la exigencia del director. Es más, la maniobra muchas veces el director radica no en poner a estudiar el personaje a los actores, sino inclusive exigirles escena por escena la actitud que deben de tomar. ¿Sí? Entonces, esa habilidad de la dirección te permite muchas cosas. Entonces, muchas veces el cine se hace por escenas. Una escena es una parte única, es una parte única a donde empieza un diálogo y termina con los mismos actores en el mismo momento y todo, ¿no? Ahí aparece un personaje muy interesante que es el fotógrafo cinematográfico. Te dices, aparte del cine, un fotógrafo sí, para que la vestimenta coincida, para que todo el ambiente coincida y para que todo se mantenga. Con excepciones interesantes. Porque no se cuidan. No, pero bueno, el hecho de que no los cuidara le dio prestigio a este director mexicano que grababa también sus películas así con esa característica. Y hay una escena en una de sus películas en que se sube un personaje con un traje blanco a un camión urbano en la Ciudad de México y sigue caminando y se baja con un traje oscuro porque terminó de grabar la parte después. ¿Cómo se llamaba, Mario? No me acuerdo. Este director mexicano, que sus películas se convirtieron en cine de culto. Justamente eran tan descuidadamente o tan torpemente dirigidas que hoy se han vuelto películas de culto de los años 40, 50. Claro. Bueno, entonces los actores de Casablanca, Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. ¿Quién? Ingrid Bergman. Ingrid Bergman. No Candice Bergman, ella es posterior, tienes razón, Ingrid Bergman. Sí. Una mujer Ese guapísima. Bogart era peculiar, ¿no? Sí. Hombre. No, inclusive la anécdota que decías, él parece que no era muy alto. Entonces siempre le ponían el banquito en los diálogos, aparecía más alto que ella. Claro, para que no pero perdiera, nunca salieron los pis. Que no perdiera la galanura. Que también es el secreto, bueno, es que te voy la a decir, magia del cine. El cine. La magia ahí. El cine puede decir las 1001 verdades, Juan lo mismo que las 1001 mentiras. Sí, claro. Y las hace creíbles todas. Claro. Juan Orol es el director de estas películas mexicanas. Aunque no, lo que sí me parece que él era español y viene a México y aquí produce sus películas. A ver, Mario, en esa maravilla memorística. Pero maestro, hablaba de Mario Puzo y de y del Padrino. El Padrino. Y la película como tal, ¿quién la hizo? ¿Escocés? Martín Scorsese, que también es otro extraordinario. O Coppola, no recuerdo. Coppola, ¿no? Bueno, él participa principalmente en las dos primeras, ¿no? Porque creo que en la tercera creo que ya no es el mismo. Sí, que son las dos grandes películas de Coppola. De Coppola. Y Coppola y Scorsese son dos grandes directores. Sí, claro. Ahora, algo que no podemos perder de vista en todo esto es que a pesar de las guerras mundiales, sobre todo de la segunda, que produjo una crisis económica en todo el mundo, pero muy particularmente en Europa, la dejó devastada, esto sirve para que en medio de esa crisis surja especialmente en Italia una gran vocación por levantar la industria
cinematográfica, Claro. y viene entonces el cine italiano con el neorrealismo italiano en el cine. Ujú. Y viene luego, ya que van creciendo un poco más, Cinecittà, Cinecittà, la ciudad sí. del cine. Bueno, es que Cinecittà realmente adquiere más renombre más rápido que Hollywood. Lo que pasa que surge como Y ahí se hace la película de surge como copia de Cleopatra. ¿En dónde? En Cinecittà, Cinecittà, sí. en Roma. En Roma. Sí, bueno. Sí, a imitación. Exacto, Cleopatra. Justamente Hollywood sirve como modelo para hacer el gran espacio geográfico, la gran ciudad productora de cine, Cinecittà en Italia, y Bollywood en la India. Y en la India. Sí. Sí, bueno, sí, eso. Que actualmente tomamos Que es mucho la renombre. productora más grande de cine del mundo. Sí. No quiere decir esto que todas las películas que de ahí salen sean de la mejor calidad. Son películas de consumo, pues así, palomero a propósito. Palomero. Sí, no, he El visto gesto películas. He visto películas ahí sí, Pero al lado de eso Ah. tiene la India películas extraordinariamente bien logradas. O sea, Bien. no es Bollywood la mala calidad, es la intención del director o del productor. Porque el productor toma decisiones también para decir, quiero que la película trate de esto. Por supuesto. Y también, aparte del libro, también la propia historia que es proyectada gracias al cine. Por ejemplo, Titanic puede ser una de... Bueno, Titanic primero fue novela. Primero fue una novela de alguno de los... Pero primero fue un Sí, suceso trágico. Pues sí, claro. Sí. Entonces, No, yo digo de la también es película. eso, la recuperación de las grandes épicas o de los grandes sucesos trágicos. O la vida de los personajes. O la vida de algunos. El año personajes. pasado recuerdo a Napoleón con un actor que es Joaquín Phoenix. Muchos se quejaban, decían que esperaban más de este Napoleón, pero bueno, creo que a mí me pareció Que logró bueno. un buen papel. Se logró un buen papel, se logró. Ahora, hay que pensar en esto, Mario, Arturo. ¿Cuál es la obra literaria que más se ha proyectado en el cine? Ahí va otra trivia. Es otra trivia. Mario, ¿Cuál será? la Biblia. Sí, bueno, los temas bíblicos. Los mandamientos. La Biblia. Sí. Sí, Así por Sí, sí, sí. partes, pero finalmente. Los 10 mandamientos, ¿no? Bueno, Que fíjate que hay una parte interesante, Bueno. porque todo mundo, si ves la película, por ejemplo en Estados Unidos, de acuerdo a tu background que tienes respecto de la religión, no dilucidas, no explicas la película desde el punto de vista católico, sino desde el punto de vista completamente cultural, cristiano. histórico. cristiano. Sí. Pero parte de la comunidad norteamericana tiene profundas raíces judaicas. Entonces lo interpretan, por ser el Antiguo Testamento, entonces para ellos es una interpretación Ujú. desde el punto de vista del Antiguo Testamento. Religioso. Y aquí en México no, aquí se ve como ampliamente religioso católico, Ujú. que es una parte Y interesante, ¿no? Porque hay una cuestión además, en México la práctica de la religión católica, desde luego considera el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero se fortalece mucho más en seguir el Nuevo Testamento, y en esto, vean ustedes, el sincretismo nos lleva al inicio y al final de la vida de Cristo. El inicio con la natividad, Claro. desde las posadas, todo esto, el 2 de febrero, bueno, el 1 de enero la circuncisión, el 2 de febrero la presentación del Niño Dios, luego la huida a Egipto, y por ahí se pierde un poco la historia, la festividad. Y el otro gran momento de la vida de Cristo, que es la pasión, los últimos 7 días de la vida de Cristo. Entonces, en México esos dos momentos son mucho más seguidos en la práctica religiosa. Ujú. Y esto lo podemos ver en
los fenómenos de sincretismo, sobre todo en el espacio rural. Por eso quizá estas películas de los temas bíblicos del Antiguo Testamento son más películas de aventura. Hay una que dice que la gran historia jamás contada, la gran historia jamás contada, algo así, referido ubicada en el Antiguo Testamento, pero tenemos el arca de Noé, el diluvio, la huida de Egipto, que es una de las más famosas, el traslado de los esclavos de Egipto y se llama así, los 10 mandamientos, porque tiene el momento en que... ¿El actor? No me acuerdo. Que es... toma el báculo y abre el que representa a Moisés. Sí. El que representa a Moisés, que también salió en Ben-Hur. En Ben-Hur. Entonces Charlton Heston. Charlton Heston. Ya protestó alguien en el Ya cine. protestó Chaplin porque quiere que hablemos de él. Hablemos de Chaplin. No, ya se brincaron a Chaplin. Otro gran actor, otro gran director, otro gran personaje del cine, Mario. Charles Chaplin. Pues una leyenda. Iniciador, de hecho, uno de los grandes iniciadores del cine mudo. Sí. Sí, porque hay una anécdota en que se encuentran Einstein y Chaplin, ¿no? Y le dice, oiga, le dice Einstein a Chaplin, se me da mucho gusto conocerlo. Dice, a mí también. Si usted ha escrito y dice muchas cosas, dice, sí. Dice, pero yo las tengo que hablar y usted, todo el mundo le entiende. Una vez me ocurrió una anécdota simpática. Alguien me dice, dice, estaba viendo una película de Chaplin en la televisión, pero qué malas pasan, no se les oía lo que decían. Y no sé si era La Fiebre de Oro, alguna de las películas mudas. Pero fíjate que te obligaba, el cine mudo te obligaba a crear, a interpretar, porque inclusive se han hecho experimentos de comunicación en el cual se proyectan las películas en blanco y negro, después les entregan una cédula a la salida de la sala y cada quien que diga lo que pasa y lo que siente. Y curiosamente el 90% coinciden con la trama que interesante. Hay de Chaplin una película, El dictador. No todas estas películas desde luego son interesantes. El dictador, ¿cómo se llama aquella de la mecanización de la vida? Tiempos modernos. Tiempos modernos. Sí. Pero desde luego ya en el cine hablado, Candilejas, la película más dramática terrible que he visto. Terrible. No sé. Esa donde danzan los bolillos, ¿no? O donde danzan los bolillos. Atrapados con un tenedor. No. No, esa es película muda. Candilejas es la historia de un amor. Sí, también es muda la de los bolillos. No, esa es una película de muda. Bueno, pero también está, ahí tenemos... No, en Chaplin la trabaja. Sí, él, pero en una de sus películas mudas, no en Candilejas. Ok. Sí. El Candilejas, el tema musical es ese amor que él como personaje ya mayor de vida considera imposible de lograr con aquella mujer joven, y se calla el amor toda su vida y lo sufre toda su vida, ¿no? Es esa frustración. Es muy bonita. Frustrante. Pero dramático, terrible. Muy dramática, precisamente por toda la contención de sus emociones. Decía que me recuerda también, ahí está Metrópolis, ¿no? Metrópolis. Yo creo que junto con Tiempos Modernos son películas que denuncian, porque el cine, hay que ver que el cine es vehículo de diversión, sí es cierto, pero también vehículo de anuncio. El de anuncio que hace Chaplin en Tiempos Modernos, ojo, que viene el lobo. Exacto. Sí, pero también es de anuncio, pero también de denuncia. Y el de denuncia, el cine de denuncia, hay que cae entre la mezcla del ¿cómo se llama? Del cine de reporteado y el cine real, ¿no? Por ejemplo, la película de Nixon, ¿no? A donde termina Nixon, los hombres del presidente. Pues esa es una película ya completamente
de denuncia abierta, ¿no? Sí, exactamente. O no. JFK. ¿De qué? JFK también. Sí, también. JFK también. Sí, como para decir que no se olviden estos sucesos, para que no se repitan. Así es. Justamente, grandes crímenes, grandes delitos, grandes fallas a la sociedad. Uh-huh. Ahora, ¿cuál es otro gran tema? No libro, pero gran tema. Aunque ha habido libros que lo han antecedido, el de la Segunda Guerra Mundial. Oh, sí. Recordemos Sin Novedad en el Frente. La lista de Schindler. La lista de Es una lista interminable del cine bélico. Yo creo que así. Y antes veíamos nada más de un lado, ahora ya estamos viendo de los dos lados, ¿no? Porque ha habido películas de producción rusa, por ejemplo, Reivindicatorias. muy interesantes, a donde narran una serie de cuestiones que dices, bueno, se abrió una ventana donde le dieron libertad al productor de hacer esto. La otra visión del mismo suceso. Así es. Está también Tora. Y yo creo que hay películas de la Segunda Guerra que se han vuelto clásicas en muchos tonos. Yo recuerdo dos que se refieren a las dos al mismo asunto. Las dos abordan el mismo asunto de una mujer que vive en el campo, en una cabaña, ella sola con su hijo pequeño, y llegan por una parte unos soldados alemanes y le piden hospedaje y comida, y él dice sí, pero con una condición, pórtense bien. Y llegan por otra parte unos americanos, pero como se acerca la Navidad, la Nochebuena, ella les pide que respeten, y como en ambos grupos también ya están cansados de la guerra inútil, prometen respetarla, y ella, la trama es que ella esconde las armas. Ah, bien. Entonces, cuando ellos quieren después de la cena entrar en el conflicto de posesión del espacio, Pues no hay. ella no les da las armas, y finalmente los obliga a que hagan el pacto de paz en su casa y en esas fechas. Ya después se reanuda la guerra, que ya estaba en los finales, y los alemanes son vencidos, pero en un momento dado uno de estos aliados lo reconoce y lo trata con gentileza. Ah, qué bien. Por ahí va. Y una película que no podemos olvidar es Por quién doblan las campanas. Por quien doblan las sí. campanas de... Tema terrible. bueno, el libro, el autor, Ernest Hemingway. Pero- El papi. Sí. ¿El qué? El papi. El Así papi. le decían cuando vive en Cuba. Ah, Papi. sí. Pero, ¿qué será mejor ahí? ¿Película o el libro de Hemingway? Yo creo que cada O cumplieron cada uno quien en sus trincheras, sus ¿no? fines, sí. Sí. Y desde luego, Desde luego estuvo presente mucho ahí Hemingway en la producción de la película. claro, y además el libro cuando oigas tañer las campanas, ¿Por quién doblan el las duelo, campanas? no preguntes por quién doblan, están doblando por ti. Sí. No, es Muy bien, maestro. Es como aquella frase también de este escritor francés, cuando dice siempre que alguien te pida limosna, procura dársela, porque si te la pide 2 veces y no le das nada, se convierte en un asesino en potencia. ¿Qué será? Los Miserables de Víctor Hugo, maestro. ¿Cuál será? Bueno, otra película Que es otra, sí. llevada ya en varias versiones. Que suena más o menos como Víctor Hugo y los Miserables. Pero fíjate, una obra literaria llevada en varias versiones al cine, y ahora también se hizo famosa con una muy buena adaptación para la comedia musical. Y Sí. Los Miserables. Los Miserables, sí. Bueno, Además- también la otra película de Tolstoy, ¿no? De La Guerra y la Paz. La La Guerra Guerra y y la la Paz. Paz. Para mí es la primera serie que hay en cine, ¿no? Porque es una película, yo la vi hace cuestión de 25 o 30 años, y entonces yo había leído una parte de Tolstoy, Ujú. de La Guerra y la Paz, que es terriblemente complicada su lectura, porque son nombres y nombres y nombres, lugares. Entonces, solamente cuando conoces previamente la invasión de Napoleón a Rusia es cuando entiendes la novela, ¿no? Porque ves los 2 ejes del poder que hay en ese momento,
y la astucia de los rusos contra la tenacidad y la tosudez Y de la Napoleón. técnica bélica de los franceses. Sí. Sí. Pero también entiendes a otro personaje de otra área artística, a Tchaikovsky, Tchaikovsky. con su obertura 1812. Ah, claro. 12. Porque es el año en No, que y también Napoleón, Beethoven. es el año en que Napoleón pretende invadir Invadir. Rusia. Y tiempo después, a finales del 19, Tchaikovsky compone la obertura 1812, que es precisamente el relato musical que ejemplifica la invasión y la derrota de los franceses, sobre todo cuando vienen aquellos... es una obra musical interesante porque en muchos lados se ha interpretado con una gran orquestación al aire libre y se tallan las campanas a revuelo cuando vencen los rusos a los franceses y luego se lanzan cañonazos como instrumento musical. Taran, tan, tan, Y las tan, campanas tan, también, tan, se incorporan las y la campanas. marsellesa como parte musical. Y se va perdiendo la marsellesa en la interpretación musical, lo que quiere decir que van siendo vencidos los franceses. Una gran obra, escúchela. Y la quinta de Beethoven también. Todos los movimientos de la sinfónica completa se correlacionan con el sentimiento que tuvo Beethoven con respecto a Napoleón, que primero lo pinta como héroe y después se siente defraudado por él. Sí, justamente porque dejó la democracia de lado Sí. para asumirse como emperador. Entonces él escribe todo eso y ese sentimiento que se proyecta en la quinta de Beethoven y también, bueno, en la novena no tanto, porque la novena ya es El canto a la el alegría. canto a la alegría, ¿no? Aunque sea un lugar común decirlo así, Sí. pero es el canto. a la Que alegría. por cierto, hoy 15 de agosto, aniversario del natalicio de Napoleón, allá por los lejanos 1769. Otra palomita, maestro. Otra palomita. Desde luego, desde luego. Esta sí fue una plática muy palomera, definitivamente. Pero también hay que ver una cosa, ¿no? ¿Qué es el común en las películas, principalmente de esta época? Y hablábamos en el caso de Jesucristo. Joseph Campbell trata de explicar esto y nos va describiendo los diferentes momentos que tiene las diferentes películas bajo el eje del mito. Ah, desde luego. Entonces, el ser mítico es un elemento fundamental para que una película actual llegue a tener éxito. Y lo encuentras, por ejemplo, en Harry Potter, que es el juego de la magia con los seres míticos Claro. que se encuentran ahí. Te regresas a Superman, pues Superman es un ser mítico. Claro. Star Wars, ¿verdad? Star Wars, bueno, Oh. la tercera película de Star Wars, te quiero decir que fue bajo los argumentos de Campbell. La tercera. O sea, todo aquello de la fuerza te acompaña y todo Sí. esto no es otra cosa más que llevar el ser La mítico. recuperación de Campbell de los elementos del mito, o sea, el fortalecimiento del personaje, ¿no? Ahora, Y llena un hueco, Sí. llega un hueco en el psiqui colectivo, de tal manera que dices, bueno, vivimos en una época de profundo sentido de no creer. Bueno, Y resulta que se forma la sociedad primero y después la religión de del ser este que dice que la fuerza te acompaña, ¿cómo se llama? Jedis, de los Jedis. Los Jedis, inclusive. Ujú, sí. Una vez llegué a una exposición al World De Trade Center en cómics. México ujú, y me dijeron, es que no podemos dejarlo pasar ahorita. ¿Por qué? Dice, porque tienen una ceremonia los Jedis. Entonces yo me encontré con una Qué fila muy bien. larga de gente vestido y con un profundo respeto a su religión del Jedi. Y dije, bueno, es que el mito, el héroe, la épica, o sea, lleno el son- espacio, la psiqui. son Sí. elementos universales en el Ujú. tiempo y en el espacio. Y ahorita que hablabas del mito y del héroe, me acordaba precisamente, si bien ha habido películas de la Ilíada, la guerra entre griegos y troyanos, Troya. yo creo que ha sido más abordado, porque tiene más fuerza simbólica, creo yo, la Odisea. Y hay una película espléndida de la Odisea con uno de estos actores francés,
es un actor que más se utiliza en cosas de batallas y todo eso por su cuerpo atlético y su habilidad para luchar. Pero justamente cuando lo veo en la película de la Odisea, es un excelente actor que personifica muy bien a Ulises u Odiseo. Lo personifica espléndidamente, actúa. Para mí es la mejor película que le he visto a este actor. Genial. Y precisamente es eso, sintetiza de manera completa, o sea, desde luego la Odisea completa es tremendamente. Ahora te voy a decir importante. que a través del cine clásico, tratar de dibujar o explicar o llevar a la pantalla el tema de la Odisea es terrible y inigualablemente complicado. Pero con los sistemas de animación, cuando hablamos de animación pensamos en películas animadas para pequeños. No, ya actualmente hay película animada para adultos y se han reproducido, por ejemplo, en el caso de la Odisea, vi un avance de la animación que están haciendo de toda la historia de la Odisea y la verdad cumple con un patrón muy riguroso respecto del relato y yo diría algunas veces abunda y lo supera. Sí, pues sí, hay una película Persépolis, No. también de dibujo animado, hecho por una directora iraní, y bueno, es una clásica ya, y es una película más bien hecha para adultos, pero de dibujos animados. Entonces, bueno, el asunto es, no deje de leer, no deje de ver buen cine, y malo de vez en cuando también para palomear. Y palomero también. Para palomear. No, bueno, maestro, ya. Pero, y para comparar, pero desde luego busque estas películas de culto que hemos mencionado aquí, que es muy poco lo que yo he visto de cine, hubiera querido tener más tiempo para ver más. Las de terror, maestro, también. Y es otra cuestión de terror. No es que géneros. Un Hacemos otro Drácula. programa para los géneros. También, claro. Los géneros del relato y del cine. Y monstruos de terror, porque puede ser Drácula, Frankenstein, el fantasma de la ópera. Que el fantasma de la ópera también es un relato de un francés convertido en película. Sí. Entonces, bueno, Pero ese Drácula de Bram Stoker, de Bram Stoker, sí. el libro, pero después lo pasan, bueno, es llevado a las salas de cine con Coppola, por cierto, Francis Ford Coppola. Es una de las tantas versiones. Una de las tantas. Bueno, pero esa creo que fue magistral, fue muy buena. Y Frankenstein, ¿qué más? Y Frankenstein. Que si uno lo ve con lupa, no es más que la antítesis de este relato griego donde un escultor genera una escultura de una mujer. ¿El golem? No, ese es otro. No, griego. Un escultor griego de bien. la época clásica Bien. esculpe a una mujer y la hace tan guapa que se enamora de su obra y es tanta la vehemencia con que se enamora de ella que le da vida. Y esto se convierte tiempo después en una obra musical y luego película maravillosa, Mi Bella Dama. Mi Bella Dama. Entonces, pero es también un mito entre los griegos, ¿no? Maravilloso. Pero Mi Bella Dama es una película hermosísima y en obra de teatro también maravillosa, pero la película es una clásica que no puede uno dejar de ver, no por ser sencilla, agradable, amena y graciosa. No toda película valiosa de culto tiene que ser dramática, terrorífica y aterradora. Aprendamos a valorar también estas películas. Pienso en otra que a mí me sorprendió ver a Meryl Streep, una actriz que yo había visto casualmente en puras películas dramáticas espléndidas, Kramer contra Kramer, La decisión de Sophie, etcétera. Y un día me la encuentro en Mamma Mía, con toda esta canción, Mamma Mía, música de APA, y realmente una película. Es una verdadera actriz, no es estrella, es actriz. Es actriz, efectivamente. Y también la música primero y el cine después, Morricone. Exactamente. Bueno, en
En El Padrino. Sí, inclusive el director le dice, bueno, ¿cuándo vas a continuar con la película? Se esperan de que termine Morricone. La misión. La misión. Misión. Luego es una clásica. La de Morricone. misión. Y La misión. El bueno, el malo y el feo. El bueno, el malo y el feo, claro. No es, bueno, ahí un clásico. estábamos hablando de Cinema cine, no Paraíso. de política, ¿eh? Ah, pues Pero pensé bueno. que de los tres. Sí. El bueno, Bueno, es que hay un momento en que ya no puedes hablar de otro. Nino Rota. Nino Rota, otro. ¿Quién? Nino Rota. Y hablando de directores, algún día vamos a hablar también así. Hoy quisimos abordar un poco a la ligera este tema, pero tenemos que hablar de grandes directores como Kurosawa, el japonés, con una película, todas sus películas maravillosas, pero a mí en lo particular hay una que me parece excepcional, la menos fantástica de las series que él hizo, de las películas que él hizo, que se llama Ikuru, Vivir, la historia de un jubilado que de pronto ya jubilado es relegado por la familia, el hijo y la nuera, en Japón, es relegado y de pronto descubre que tiene cáncer, el médico se lo dice, se deprime y una escuincla compañera de trabajo, antes de que se jubilara, es la que le levanta el ánimo. Se lo digo en síntesis, pero no se la pierda, por favor. Hay películas que tiene uno que hacer un esfuerzo y buscarlas en Amazon o en Gandhi y mandarlas pedir. Y otra que yo considero dentro de mis grandes películas, Sorba el Griego, El Canto a la Vida. Amadeus. Paganini. Sí, pero y además Sorba el Griego, que hecha ya en tiempos del cine a color, la hacen en blanco y negro para recuperar la fuerza expresiva de los símbolos. Entonces, bueno, pues ahí lo tiene. Ahí tiene usted un poco las inquietudes que quisimos plantear hoy en torno al cine y a la literatura. Porque aparte para y ya no hablamos de la evolución tecnológica que propicia el cine. No, pues bueno, ese sí. es otro tema. Las máquinas que han puesto en los vestíbulos del cine, claro, que están girando continuamente, permanentemente, y expulsando de su interior toneladas y toneladas de palomitas. Desde luego, eso no puede faltar en el cine. Así que vaya por sus palomitas, vaya al cine, vea una película. Bueno, aquí tenemos, nos trajo Mario una película tamaño LP, pero de videoláser. Así es. Porque duró muy poco esa tecnología, pero era magnífica, era de una fidelidad asombrosa. Y el origen del cine, que es la película, ¿no? La película, exacto, 28 cuadros por segundo, ¿no? Era 28 y 18 y 24. 18 y 24. Pero 24 fue ya el... 24 fue el estándar para cine. Y luego... el DVD. El DVD, y últimamente viene ya lo que es el Blu-ray. Blu-ray y lo que venga. Como que al láser no ha pegado tanto. No, el Blu-ray sí. El Blu-ray sí está muy, muy fuerte. Y a ver qué viene, maestro, después. Es de una calidad. A ver. Después, ¿qué viene? Pues todo lo que es la televisión en Volver a línea. ver las películas viejas. Okay. Eso es lo que bueno, viene. pues ahí lo tiene. Pues muchas gracias, maestro Marcel. Maestro Mario. Gracias. Vaya al cine, disfrútelo en compañía de quien más quiera, más desee. Y nosotros nos vemos el próximo jueves de Tiempos y Palabras. Hasta la próxima. Hasta luego. Corte.